Hoy vamos a empezar el bloque nuevo de geología y para poder empezar a estudiar todos los procesos geológicos que ocurren tanto en el interior como en el exterior de la Tierra, necesitamos saber cuál es la estructura interna de la Tierra. Es lo principal para poder llegar a comprender qué ocurre en superficie, cómo ocurren los relieves, cómo ocurren los volcanes, etcétera, etcétera. Si no conocemos cómo funciona el interior terrestre, no podemos dar explicación a lo que ocurre fuera, porque vamos a ver que todo lo que vemos en el paisaje, al final, es el resultado de lo que ocurre dentro de la Tierra y lo que ocurre fuera, todo junto. Entonces, hoy vamos a dedicar la clase a estudiar el interior de la Tierra. Y aquí en pantalla tenéis una imagen de cómo se clasifica el interior de la Tierra. Ahora lo veremos con más detalle, pero lo primero que quiero que veáis es que la Tierra se divide en capas, como lo estáis viendo ahí, ¿vale? Entonces, y además veis dos estructuras, dos maneras de clasificar, si nos fijamos en dos variables distintas. Bien, aquí veis que tenéis una estructura, una clasificación en base a la composición de la capa, en base a la química que tienen esas rocas que componen esas capas, ¿vale? Y la otra clasificación está hecha, pone aquí capas dinámicas de la Tierra, en base a cómo se comportan los materiales. Los materiales pueden ser rígidos, flexibles, líquidos, plásticos, ¿vale? Pues en base a cómo se comportan esos materiales existe otra clasificación. Vamos a ver la primera, que es en base a la composición química de la roca. Muy bien, pues veis aquí encima que la primera capa de la Tierra, la que está más en superficie, es la que se denomina corteza, ¿vale? Esa corteza puede ser continental, si tenemos un continente encima, o oceánica, si tenemos un océano encima, ¿vale? Como veis, la continental es un poquito más gruesa que la oceánica. Justo por debajo tenemos el manto. ¿Cuál es la diferencia entre la corteza y el manto? Pues simplemente es la composición de sus rocas. Vamos a ver, y ya nos va a tener que empezar a quedar claro, que el silicio es uno de los elementos químicos más abundantes en la naturaleza. Y el silicio es uno de los elementos químicos más abundantes en el interior de la Tierra también. Por lo tanto, tanto en la corteza como en el manto existen rocas con mucho silicio. Pero las rocas, ya iremos viendo poco a poco el tema de las rocas no se componen normalmente por un solo elemento químico, sino que, por ejemplo, en la corteza, las rocas, además de silicio, tienen sodio, potasio y aluminio. Mientras que en el manto, las rocas, además de silicio, tienen hierro y magnesio. Recordamos, corteza con rocas silicatadas con sodio, potasio y aluminio, y en el manto rocas silicatadas con hierro y magnesio. Muy bien. Pasamos al núcleo externo, ¿vale? Vamos ya introduciéndonos casi en el interior, el centro de la Tierra. Este núcleo externo está compuesto mayoritariamente de hierro y de níquel. Y el núcleo interno también, ¿vale? Núcleo externo con hierro y níquel y el núcleo interno también, aunque en distintas proporciones, y por eso establecemos una división entre el núcleo externo y el núcleo interno. Es importante que veáis que esa separación entre una capa y otra no es tan clara como lo pone aquí, no es una línea recta exacta, sino que será más bien una franja donde los materiales van cambiando. A esas franjas donde los materiales cambian se llaman discontinuidades y como veis tenemos dos. La que separa la corteza del manto se llama discontinuidad de Morovici y la que separa el manto del núcleo se llama discontinuidad de Gutenberg, ¿vale? Es importante que tengáis una referencia de la profundidad a la que estamos hablando, ¿vale? La discontinuidad de Gutenberg, es decir, donde empieza el núcleo, estamos hablando de unos 2.900 kilómetros. Y para que veamos que el radio de la Tierra, el centro de la Tierra se establece aproximadamente a 6.400 kilómetros, ¿vale? Pues aquí teníais la primera clasificación del interior de la Tierra en base a la composición química de sus materiales, ¿vale? Vamos a pasar ahora a
la otra clasificación del mismo interior de la Tierra, pero ahora basándonos en cómo se comportan esos materiales, ¿vale? Entonces, fijaros, es muy similar, fijaros. Vamos a empezar desde abajo ahora. Tenemos un núcleo interno, igual que en la otra clasificación. El núcleo interno, ¿cómo creéis vosotros que estarán esos materiales? Pensad que el núcleo interno está muy en el interior de la Tierra, justo en el centro, donde la temperatura es muy alta, y eso nos podría dar una idea de que los materiales están fundidos. Pero no es así. No es así porque también la presión es muy alta, y esa presión tan alta captura esos materiales, presiona esos materiales y no los deja que se fundan. Por lo tanto, el núcleo interno, que ya sabemos que es de hierro y níquel también, pues es una gran bola sólida de hierro. Nos vamos más para arriba, en el núcleo externo, que también sigue estando a una temperatura alta, pero la presión ya ha disminuido un poquito. También hay presión alta, pero no tan alta. ¿Qué es lo que hace esto? Que esa presión no tan alta permita que los materiales se fundan, porque ahí la temperatura sigue siendo alta. Por lo tanto, el núcleo externo es una capa con un material líquido, ¿vale? Y es muy importante, y acordaros que es un material líquido compuesto de hierro y níquel, dos materiales conductores. Esta capa, el núcleo externo, por ser líquida y por estar compuesta de hierro y níquel, dos materiales conductores, es la responsable de que se cree el campo magnético de la Tierra, ¿vale? Fijaros qué apasionante. La brújula funciona porque esta capa, este núcleo externo, es líquido y es además de hierro. Así que fijaros a quién le debemos el que nos podamos orientar. Vámonos para arriba y aquí tenemos la mesosfera. La mesosfera, fijaros, aquí ya no hay una correspondencia idéntica con el otro tipo de clasificación. Aquí tenemos dos capas, que tenemos una mesosfera y una astenosfera. Bueno, pues os cuento. Aquí hay un problema porque esta clasificación, esta manera de clasificar la Tierra en función a las propiedades de los materiales está obsoleta, porque los últimos avances de los últimos años ya sabemos que la astenosfera no es una capa continua, ¿vale? La astenosfera es una capa que tiene los materiales semifluidos, ¿vale? Unos materiales semifluidos, no están rígidos, pero no están tampoco continuos como aparece aquí, sino que estarían formando bolsas por aquí, por toda la mesosfera, de ese material parcialmente fluido, ¿vale? Dentro de una masa más rígida como es la mesosfera, de materiales no tan fluidos, a lo mejor sí un poco más plástico, pero no tan fluido como la astenosfera. Así que recordad, la astenosfera no es una capa continua como aparece aquí. No he encontrado ninguna imagen que os pueda acercar a lo que hoy día se sabe sobre la astenosfera, porque las editoriales no están todavía actualizadas con esa información, ¿vale? Entonces, vosotros simplemente la astenosfera serían bolsas de material fluido que se encuentran en la mesosfera. La mesosfera llegaría hasta aquí, ¿vale? Y después encima de esto tendríamos la corteza, ¿vale? O la litosfera, que es una litosfera rígida, recordad, ¿vale? Y esa litosfera rígida está sobre la mesosfera y en contacto con algunas bolsas de material de la astenosfera, ¿vale? Así que con esto quedaría explicada una visión del interior de la Tierra en base a dos variables, en base a la composición química de los materiales y en base a cómo se comportan esos materiales dentro, según su estado en el interior de la Tierra, ¿vale? Y esto es muy importante porque ese estado y esa composición, trabajando juntas, van a crear una serie de procesos internos que tendrán su influencia en la superficie y que ya estudiaremos más adelante.
Así que chicos, espero que os haya quedado claro. Nos vemos la siguiente sesión.